Muy buenas a todos, entonces vamos a responder a la pregunta y a la trivia que fue planteada en redes sociales, sobre todo en Instagram, al respecto de los ejercicios de cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada. Un tema muy controversial. Todos venimos de una formación desde el grado en donde por lo menos incorporamos los conocimientos relacionados a que la cadena abierta no era una opción para ser aplicada en primera instancia o en etapa temprana, luego la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar un poco la literatura, ver qué nos dice la evidencia de mayor calidad, sobre todo al respecto de los tipos de reconstrucción, ¿sí? Que es una temática muy importante que debemos abordar tanto los terapeutas como los rehabilitadores y los cirujanos. Si hay diferencias entre las técnicas más comúnmente utilizadas, qué ventajas o desventajas pueden llegar a tener unas sobre otras. Y con respecto a la rehabilitación, qué es lo que hay que hacer, en qué etapa y qué es lo que no se puede dejar de hacer. Creo que un poco eso apunta este video, que viene a tratar de traer un poco más de controversia y de discusión, pero eso es lo lindo de la ciencia, ¿no? Que podemos debatirlo y podemos discutirlo. Espero que lo disfruten. Por lo tanto, vamos a hablar de la comparación entre la CCA y la CCC en la rehabilitación post-reconstrucción LSA. Lo que casi nadie me comentó en las redes sociales fue qué diferencia hay entre rehabilitar a alguien que siguió una técnica de reconstrucción con hueso de un hueso versus semimembranoso recto interno. Bueno, vamos a ver qué dice la evidencia en relación a las diferencias que podrían existir en la comparación entre las dos técnicas más comunes. Veamos entonces este metaanálisis de ensayos controlados randomizados con un mínimo de seguimiento de 5 años que comparó la HTH con la técnica semimembranoso recto interno. Estas son las características de los estudios incluidos, que si quieren luego las pueden repasar. Y vemos que en lo único que hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de la HTH fue en la tasa de falla del injerto, ¿sí? Donde vemos aquí 0,59 con un intervalo de confianza que va de 0,38 a 0,91, que es la línea roja que está por debajo o la más inferior. Está muy cerca de la línea de no efecto, ¿bien? Para decir de que hay personas que van a encontrar muy poca diferencia entre las dos técnicas en relación a la falla del injerto. Luego, hay diferencias estadísticamente significativas a favor de la técnica de semimembranoso recto interno en el dolor al arrodillarse, en el dolor en cara anterior de rodilla, en la pérdida de la extensión. ¿Bien? Siguiendo entonces con otro estudio de similares características, estos dos estudios ambos publicados el año pasado, vemos que hay diferencias estadísticamente significativas a favor de la técnica semimembranoso recto interno con respecto a la variable dolor en cara anterior de rodilla. En el resto de las variables no hay diferencias. Vamos entonces ahora a la comparación entre ejercicios, ejercicio de cadena abierta versus cadena cerrada, con respecto a la variable principal o el outcome primario que indagaron en este estudio fue la laxitud del LCA medido con el KT-1000. ¿Sí? 10 estudios participaron del metaanálisis, reunió un total de 450 participantes en este rango de edad, la mayoría hombres. 5 de esos estudios utilizaron hueso tecno hueso, 2 semimembranoso recto interno y un estudio hizo una combinación. Bien, los otros 2 estudios no aportaron datos suficientes como para saber qué tipo de técnica utilizaron. Vemos entonces que 6 estudios utilizaron ambas tipos de intervenciones en las primeras 6 semanas y 4 estudios luego de las primeras 6 semanas. Pero fíjense que el riesgo de sesgos medido con la escala Pedro fue de 5.5 puntos. Bien, 5 estudios no tuvieron evaluadores ciegos, ¿sí? Y 8 no utilizaron análisis por intención de tratar. Por lo tanto, es muy difícil sacar alguna conclusión concreta dada los riesgos de sesgo que tuvieron los estudios, ¿sí? Pero podríamos decir que al respecto de la laxitud del LSA, no hay diferencias entre aplicar cadena cinética abierta versus cerrada en el corto plazo, ¿sí? Que es el gráfico de arriba, el forest plot de arriba, versus el medio plazo, tampoco hay diferencias, que es el gráfico que está abajo. En el largo plazo tampoco hay diferencias y en el muy largo plazo tampoco hay diferencias. Bien, quiere decir que
Si no hay laxitud del LCA, la cadena cinética abierta no estaría contraindicada en etapa temprana, menos aún a lo largo del tratamiento. Teniendo en cuenta el riesgo de sesgos, hasta ahora podríamos sacar esta conclusión. Vemos en este estudio, por lo tanto, de Jewis, en donde el outcome primario fue la función y los síntomas medidos con estos dos instrumentos, un score y un cuestionario. ¿Sí? 229 participantes, en 5 estudios utilizaron HTH y en uno semimembranoso recto interno, y vemos que tampoco encontraron diferencias a nivel funcional y a nivel sintomático. Y aquí puse marcado en rojo que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de intervenciones con respecto a la laxitud anterior. En este estudio, que utilizaron un transductor, ahí puse traductor, es un transductor, ¿sí? Que se implantó por abordaje artroscópico a nivel de la anteromedial del LCA. ¿Sí? Reunieron 82 participantes. Fíjense que el riesgo de sesgo es muy alto, una media de 3. Y sacaron las siguientes conclusiones estos autores, que la cadena abierta para el cuádriceps entre los 15 y 30 grados aumenta la tensión del LCA en 4,4%, de 45 a 60 grados disminuye la tensión del LCA en cadena abierta, y en cadena cerrada a 20 grados tiene un aumento similar a de la tensión que la cadena abierta. Los valores de la tensión del LCA no disminuyeron con el aumento de la carga en cadena cerrada, pero la tensión aumentó con un aumento de la carga en cadena abierta. Bien, ojo con la interpretación de estos resultados porque la calidad metodológica de los estudios incluidos es muy baja. Dicen los autores que los ejercicios en cadena cerrada podrían proteger al LCA cuando se incrementa la resistencia durante la rehabilitación, la resistencia a los ejercicios, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué limitación tiene ese otro estudio? Bueno, que es un estudio in vivo, ¿bien? No tiene seguimiento a largo plazo, por lo tanto, de ninguna manera podemos asumir de que eso sucede con la rehabilitación a lo largo del tiempo. En este estudio vamos a ver evidenciado que existe una diferencia estadísticamente significativa a favor del miembro control con respecto a la variable pico de fuerza de extensión de rodilla. Es decir, compararon pico de fuerza de extensión de rodilla del miembro en donde se reconstruyó el LCA versus el miembro dominante de sujetos controles. Bien, y vemos que hay una diferencia significativa. El diamante se ubica a favor del miembro de sujetos sanos y es de 0,89 en diferencia de media estandarizada, o sea, es un tamaño efecto grande. Lo mismo sucede en este caso, que hay una diferencia a favor de los controles sanos con respecto al pico de fuerza de flexión de rodilla, ya un tamaño efecto moderado. Lo mismo en esta variable, ahora en la comparación entre las técnicas, ¿sí? Arriba tenemos la reconstrucción de semimembranoso recto interno y abajo la HTH. ¿Sí? En los dos casos hay diferencias estadísticamente significativas en la fuerza de extensión de rodilla, en el pico de fuerza de extensión de rodilla de los sujetos con el miembro sano. Hasta aquí hasta parece una obviedad lo que estamos diciendo. Lo mismo con el pico de fuerza de flexión de rodilla. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces con la actividad voluntaria del cuádriceps y la fuerza del cuádriceps? Bueno, como para no redundar sobre los mismos resultados, lo hacemos un poco más resumido. La fuerza de extensión de rodilla del miembro reconstruido comparado con el contralateral, obviamente que es menor, y comparado con los controles. Y también hay una menor tasa de activación, ¿sí? Desde el punto de vista neurológico del cuádriceps, del lado del miembro del reconstruido versus el control. Y aquí vemos entonces este estudio en donde se utilizó una cohorte de 100 sujetos que fueron seguidos a lo largo del tiempo y encontraron que la fuerza del cuádriceps era un importante predictor del retorno al deporte y que, fíjense, luego durante los primeros 9 meses después de la cirugía, el retorno al juego tardío estuvo significativamente asociado con una menor tasa de relesión. Por cada un mes que se demora el retorno al juego, la tasa de relesión fue reducida en un 51%. La fuerza del cuádriceps, el déficit en la fuerza del cuádriceps antes del retorno al deporte, el retorno dice nivel 1 sería de alto nivel,
o de alto rendimiento, estuvo relacionada como un predictor significativo de la relesión, con un 3% de reducción de la tasa de relesión por cada 1% de incremento en la simetría. Entonces esto nos está diciendo que volver al deporte antes de los 9 meses incrementa muchísimo la tasa de relesión. Y la asimetría en la fuerza del cuádriceps entre los miembros es un importante predictor de la relesión. Por lo tanto, incrementar la fuerza en cadena abierta a nivel del cuádriceps es fundamental. Debe ser incorporado lo más tempranamente posible. No pone en riesgo la integridad del injerto, no incrementa la laxitud y por ende eso garantizaría o reduciría la probabilidad de relesión. Muchas gracias. Nos encontramos en la próxima oportunidad.